Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como podéis comprobar, y algunas personas que no han hablado todavía, hoy estoy aquí solo. Pepe Barroso tiene un problema de salud y bueno, esperemos que para la próxima esté ya totalmente repuesto. Yo creo que es bastante probable. Purita tuvo un accidente ayer, se cayó sobre el hombro, creo que el izquierdo, y esta mañana me decía que se lo había roto directamente y que tenía como mínimo para 3 semanas. Por lo cual, bueno, quizá también pueda estar en la siguiente vez que estemos aquí. Esperemos que ambos nos acompañen. La cuestión es que llevamos como ya 5 meses hablando solo de Ucrania, pero están pasando más cosas en el mundo, obviamente, ¿no? La guerra en Yemen pues no para. La cuestión palestina es evidente que siempre que se celebró justamente el día de Jerusalén hace escasamente una semana, tampoco para. Hay como casi 50 guerras activas en el mundo, pero parece que solo hay una, y parece que solo ha habido una guerra en los últimos 10 o 15 años, porque nada más que se habla de ella durante todo el día, a todas horas, y sin ningún tipo de mesura, ¿no? Alguien había puesto por ahí un vídeo ahora de Javier Couso y estaba diciendo eso, ¿no? Que la ofensiva mediática tan grande como esta que está sucediendo en estos momentos jamás se ha producido, ¿no? Fijaros, hace escasamente una hora hemos estado en la calle Ancha con una mesa desplegada para anunciar la marcha rota que se celebra este fin de semana. Pues alguien ha pasado por ahí y ha visto algo de las bases, no sé qué, y ha empezado a gritar que no sé qué de Putin, ¿no? La verdad es que no lo he oído, pero evidentemente en el discurso el dominio del relato tan grande que tienen los medios de comunicación están polarizando mucho y están llevando a unos temas, están intentando, como decía yo en uno de mis últimos escritos, están intentando nublar la razón, nublar el análisis y llevarlo todo al plano de las emociones, llevarlo todo a un plano en el que decía en un vídeo que estaba estos días circulando, yo creo que por la misma causa, Fidel Castro, que estaban intentando crearnos condicionamientos psicológicos para controlar un poco, como una herramienta de control social, para controlar nuestra actitud y nuestro pensamiento, ¿no? Entonces ya digo, cuando empiezan a meterte a la hora de la comida, niño muerto, y te señalan te enseña el niño y te escuchan Putin, niño muerto, Putin, hombre muerto, Putin, Putin. Al final hacemos como los perros de Pavlov, ¿no? Escuchamos Putin y se nos pone la huella de punta y empezamos y solo salen malos pensamientos o palabrotas de la boca, ¿no? Ese es el condicionamiento que nos están llevando y esa anulación, porque cuando uno intenta, ante ese tipo de cuestiones, intentar razonar un poco, intentar al menos comprender por qué pasan las cosas, enterarte de a qué se deben muchas de estas cosas, pues al final pues te tildan inmediatamente de pro-Putin, de pro-ruso o de cualquier otra cosa. Por eso, aunque yo no que sea una persona excesivamente creyente, sí quería empezar hoy con las declaraciones que hizo el Papa Francisco hace, creo que 3 días, al Corriere della Sera, sabéis que es uno de los periódicos más importantes que hay en Italia, que muchas veces se cree incluso que son mentiras, ¿no? Porque claro, cuando alguien tiene ya, en base a ese condicionamiento, ese conductismo metido en la cabeza, y tiene esa idea creada, cuando alguien la rompe, nos estalla la cabeza de tal manera que lo que se produce un fenómeno que los psicólogos llaman de disonancia cognitiva, y decimos, señores, esto no casa con mi forma de pensar, entonces esto lo rechazo, esto ni lo quiero ver, y si lo veo digo que es mentira, ¿no? Entonces, claro, si esto lo llevamos diciendo nosotros desde que empezó el conflicto, de 2014, no desde ahora, y
te han tildado de cualquier cosa, te han insultado, y de pronto pues esta frase la dice el Papa, pues la verdad es que bueno, tiene su valor, ¿no? Porque evidentemente a mí no me va a hacer caso nadie, pero al Papa de Roma, pues obviamente es el líder espiritual de millones y millones de personas y uno de las personas más apreciadas por el cristianismo, ¿no? Es curioso, cuando le he enseñado esto a gente, me han dicho, es que hay mucha gente que piensa que el Papa es comunista. Y ya con eso pues está todo arreglado, ¿no? El Papa es comunista y entonces pues ya lo dice falso y tal, ¿no? Y mi contestación fue, joder, porque hay mucha gente que dice que Cristo hoy sería comunista. Vamos a ver, ¿no? Pero en fin, ya digo que esto, esta supuesta tontura que ha soltado, esa frase lapidaria que ha soltado el Papa, pues viene muy bien a la hora de utilizarla en muchos foros y en muchas discusiones. Además, fijaros la fuerza de la frase, o sea, los ladridos de la OTAN, o sea, que ha puesto a la OTAN de perro. Los ladridos de la OTAN a la puerta no se hicieron desencadenar el conflicto en Ucrania. O sea, este conflicto lo ha creado la OTAN por acercarse a la frontera de Rusia, evidentemente algo que no debería hacer y que se había comprometido a no hacer, como ya hemos visto en varias de las charlas. Hemos sacado esos documentos, o sea, no creo que sea momento de repetirlo todo, porque si no, no avanzaríamos prácticamente en nada, pero efectivamente creo que esta es como quizá un poco la declaración de la declaración de la semana. Mirad, todo el mundo, en lo que más se habla estos días, el frente de guerra prácticamente, quitando un poco lo que está pasando en la planta de Azovstal, que lo vamos a comentar. También comentaré una noticia que salió hace 2 o 3 días sobre Bucha, que creo que es interesante que hablemos porque nos han machacado con eso y nos van a seguir machacando. Pero prácticamente todo el mundo lo que está hablando son de 2 cosas. Por un lado de sanciones y por otro lado de entrega de armamento. Esa es básicamente la historia. Estaba viendo a ver si se podía manejar esto así por la mano y fijaros. Los países que están apoyando las sanciones contra Rusia, si nos vamos al mapa mundi, bueno, pues tenemos aquí todos los países, los 200 y pico de países del mundo, pero si nos pensamos que dicen que están apoyando el programa de sanciones que iba a acabar con Rusia en 2 días, etcétera, que lo está apoyando la comunidad internacional, ¿qué es la comunidad internacional? Esto es la comunidad internacional. Si quitamos los hielos de Canadá y 4 cosas, nos queda algo bastante ridículo, que no representa mucho más del 10% de la población del mundo. Puede ser un 25% de los países del mundo, pero fijaros que en el eurocentrismo, el occidentocentrismo que siempre nos están vendiendo, resulta que la comunidad internacional no es más que el 25% de los países y el 10% de la ciudadanía mundial. O sea que evidentemente el programa de sanciones contra Rusia, de momento al menos, el mundo, sabéis que esto está súper loco, ha fracasado estrepitosamente. Por eso, si no hubiera fracasado, es evidente que no estaría poniendo un nuevo programa de sanciones, y como ha pasado en el frente militar, como van perdiendo la guerra, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar mandar armas cada vez más poderosas, más potentes. Estamos mandando blindados, estamos mandando sistemas de lanzaderas múltiples, estamos lanzando aviones, o sea, aviones han llegado algunos, pero vamos, soviéticos. Que por cierto lo que están es, como decía yo el otro día, es un vertedero de armas antiguas que les va a servir para aumentar la guerra o la capacidad ofensiva un poco de Ucrania, pero poco más. Y luego lo que sí Estados Unidos está ahí detrás para reponer todas esas armas, todos esos blindados, todos esos aviones, todos esos sistemas de misiles, están ellos para reponerlos tranquilamente, pasando por cajas, evidentemente, ¿no? Mira, aquí está un poco lo que decía antes, ¿no? 800 millones de habitantes es la comunidad internacional y el resto del mundo, ese 64%, son 7.000 millones de habitantes. Quien no diga que esto es un fracaso, además un fracaso yo creo que inesperado, o sea, porque el poderío que tiene Estados Unidos a la hora de controlar muchas veces lo que pasa en la ONU, ¿no? Pues si no votas conmigo, no sé qué, te retiro esta ayuda, este programa de ayuda de la USAID,
o te quito, o no te vendo no sé qué, o te voy a putear con no sé cuánto. Entonces, aquí me extraña, pero prácticamente toda África, casi la inmensa mayoría de América Latina y prácticamente todo Oriente Medio han pasado de Estados Unidos como de la peste. Una cosa absolutamente increíble. Y quizás sea por culpa de la guerra de Yemen o por qué, pero ahí está Arabia Saudí. Y Arabia Saudí está manteniendo a Estados Unidos con inyecciones porque ellos tienen la maquinica para producir billetes verdes, y con ese billete verde se compra petróleo saudí. Arabia Saudí está diciendo ya que se está cansando y que va a empezar a vender en yuanes, porque el segundo comprador más importante de Arabia Saudí es China. Y China ha dicho, yo paso ya porque si compro dólares estoy fortaleciendo la economía norteamericana para que después me putee, con lo cual quiero pagar en yuanes. Y Arabia Saudí está diciendo, en principio que sí. O sea que vamos a ver cómo acaba esto, pero alguien me contaba por aquí hace un momento que el dólar lo está pasando bastante mal. Fijaros, otro índice de por qué la economía no va tan, o sea, la guerra económica no va tan bien como se decía. Estoy mostrando un esquema del cambio de euro, o sea, perdón, de dólar a rublo. Normalmente estaba, pues, si miramos el 1 de enero de este año, estaba, o sea, para comprar un dólar hacía falta 79 rublos. El día 24 de febrero, que es cuando comienza la operación especial, como llaman ellos, o la invasión, como queráis llamarla, no hay ningún problema en admitirlo todo, se pone a 81, subió ligeramente, pero cuando ya Occidente, o la comunidad internacional, mejor dicho, dice que vamos a meter sanciones, se puso a 142. En Rusia ya se veían que no tenían acceso a compras, a poder viajar por el extranjero, a poder, con amigos y amigas que tengo por ahí, a veces cuando las otras sanciones, los primeros meses, primer año y tal, lo pasaron muy mal, porque decían eso, no tenían acceso no tenían capacidad de compra de ningún tipo, de cosas que fueran de fuera de Rusia, y por supuesto tampoco podían viajar, entonces estaban muy agobiadas con el tema. Pero claro, a 142 había duplicado el valor del dólar, era bastante jodido. Bueno, pues de aquí que el 1 de abril pues ya estaba más bajo que antes de comenzar la guerra, y que ayer, que fue cuando hice un poco la transparencia esta, se nos pasó ya a 66. No sé, hoy no he podido mirar porque no me ha dado tiempo ni siquiera a almorzar antes de venir aquí. Pero esto quiere decir algo, y esto quiere decir algo muy, muy importante, y es que Rusia en estos momentos económicamente vive más holgado que antes de la guerra. Es cierto que hay un 15% de inflación, pero con la subida del rublo incluso se nivela bastante, y se puede decir que, no sé si os acordáis de Jan Psaki, que dijo, tenemos las sanciones más duras que hemos puesto en la historia de la historia reciente, y esto va a acabar con Rusia en cuestión de semanas o meses. Y fijaros, de momento, Rusia está subiendo la capacidad petrolera, está vendiendo un 30 o 40% más de petróleo y de gas, y además, como también los precios de las materias primas energéticas han subido, pues está ingresando pues, récords de ganancias por causa del petróleo. Fijaros, hay países que han sacado, países que tenían, vamos a llamarle, un sesgo democrático bastante bajito. ¿Os acordáis, no?, de Polonia, que lo iban a echar a la Unión Europea porque estaban machacando bueno, con leyes en contra de la igualdad, en contra de la inmigración, etcétera, 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 y prácticamente Polonia, pero también Hungría y otros países estaban en la lista negra, ¿no?, de la Unión Europea o de la Comisión Europea, para incluso hablar del Polexit, ¿no?, de echar a Polonia de Europa. Bueno, pues a Polonia se le ha rehabilitado completamente, a pesar de que, os acordáis también, cuando estuvimos aquí hablando de Bielorrusia, cómo estaban machacando a los inmigrantes afganos, a los inmigrantes que intentaban entrar a Polonia, a Europa,
a través de Bielorrusia, y lo estaban dejando directamente, le ponían los perros, los echaban y al final estaban muriendo, personas más débiles como niños o ancianos estaban muriendo en la frontera de frío, en los bosques entre Polonia y Bielorrusia, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Empezaron a, bueno, cuando la geopolítica está por encima de las personas, es lo que pasa, ¿no? Y esto sucede mucho con nuestros mayores, con nuestros próceres y demás. Bueno, pues Polonia está completamente rehabilitado y ahora pues se ha querido poner como el primero de la fila, ¿no? Diciendo, bueno, pues voy a dejar de comprarle a Rusia todo, ¿no? Lo que pueda. Pero claro, es que esto es, hay países, Alemania tiene creo que un 49% de dependencia del gas ruso, pero hay otros países como Moldavia que tienen el 100%, o sea que tú dices, yo me voy a quitar ahora mismo de comprar gas, ¿y qué está haciendo Polonia? En principio, bueno, ya lo ha dicho Gazprom, esto es de RT está totalmente vetada, no se puede entrar en internet para buscarlo, hay que entrar con un sistema informático que engañen a los servidores, le dicen que están entrando desde otro país del mundo y entonces te van a cobrarte. Y esto me lo bajé ayer, pero vamos, esta noticia es de ayer, pero lleva tiempo funcionando, que es que al final Polonia está pagando el gas mucho más caro del que recibía directamente, porque ahora lo compra a segundo, en este caso a Italia y a Francia, que son los que se lo han comprado previamente a Rusia, con lo cual, no sé, llega un momento, esto no tiene ningún sentido y todo es fachada y todo es... bueno, nadie es coherente en el momento que se rasca un poquito con lo que están contando, ¿no? Y sin embargo, como decía, como el programa de sanciones ha sido un fracaso completo, van a intentar ahora pues añadir una capa más, ¿no? Esa capa más que ahora mismo también la van a hacer solamente desde el punto de vista propagandístico, porque dicen que sí, que se va a firmar ahora, pero no se va a aplicar hasta dentro de 6 meses. Van a prohibir el petróleo ruso dentro de 6 meses para que no tenga un tiempo para adaptarse y para que den tiempo a ver qué pasa. Antes de ayer, al canciller alemán se le escapó que estaría dispuesta a levantar todas las sanciones que tienen contra Rusia en el momento que se vea un acuerdo con Ucrania. O sea, que cuando Ucrania vea que la cosa está perdida, que no tenga más remedio que decir, bueno, pues Crimea es rusa porque así lo decidió su población, el Donbass ya también realizó otro referéndum y probablemente alguna república más que se le pueda añadir, y pues cuando tenga que reconocer lo que pasa sobre el terreno, pues se puede firmar algo y a lo mejor dentro de no da tiempo ni siquiera que en diciembre se apliquen esas sanciones. Pero bueno, ya hay países como Hungría, que ha dicho que no puede prescindir del petróleo ruso, jamás, porque eso sería hundirse. Chequia ha dicho algo parecido, y Alemania, que de momento parece que lo apoya, pero también hay muchos voces de empresarios alemanes diciendo que esto puede ser un parón en su economía absolutamente brutal. Porque pensemos un poco, si tú vas a hacer un programa de sanciones durísimas contra, vamos a hablar solamente de gas y de petróleo, ¿vale? Que es lo más normal, podemos hablar de trigo, podemos hablar de muchas cosas, pero de gas y petróleo, que son absolutamente deficitarios, que ya según muchísimos analistas hemos llegado al pico, o sea, al pico de producción, y que ahora mismo no podemos producir todo lo que se necesita en este mundo, porque podemos recordar que hay muchos países que están absolutamente, como eufemísticamente llaman, en vía de desarrollo, y esos países para seguir desarrollando necesitan energía, y esa energía pues, puede venir en parte renovable, pero solamente de momento en parte, ¿no? Entonces, Rusia va a tener siempre mercado. Es que es prácticamente imposible decir, digo, tengo una cosa que quieren 20 y ahora 10 no me lo van a comprar, por otros 10 están dispuestos a pagar lo que haga falta, porque a lo mejor antes no tenían acceso a esos mercados porque podía Europa o Estados Unidos pagar un precio más alto, pero ahora, y si además Rusia está viendo que le está haciendo hasta descuento, porque como el precio ha subido tanto, el barril de Brent está a 100 y algo, y si me lo van a vender a 80, pues que me lo quitan de las manos, ¿no? Como dicen los mercadillos, ¿no? Entonces, estamos absolutamente en una estupidez de sanciones que además solamente estamos viendo que solamente está el 10% de la población, pues el otro 90% pues seguirá comprando gas y petróleo. Mira, se está diciendo también, el petróleo está claro,
pero entre otras cosas porque la OPEP ha dicho que no va a sustituir el petróleo ruso, y Arabia Saudí ha dicho que no se apunta a eso. Arabia Saudí quiere ser amigo de Rusia en este momento, y ha dicho que no va a producir unos cuantos millones más de barriles para que el precio del mercado esté equilibrado. Pero es todavía peor en el gas. Para vender gas, lógicamente se habla de los gasoductos, ¿no? Que es la forma más barata y más rápida y más limpia de enviar gas. Si ahora los gasoductos los vamos a cortar, como ha pasado con el Yamal, bueno, con el Yamal sigue en pie, pero con el Nord Stream, o como puede pasar con otros de los rusos, pues, ¿qué sucede? Que hay que importar por barco. Vale, pero tú el gas no lo puedes meter en el barco, tú tienes que licuar el gas previamente en una planta. Esa planta consume energía, Vale, pues una vez que entra licuado, el líquido, lo tenemos que volver a meter en otra planta en destino y volver a gasificarlo. Esos son costes importantes, y el precio de la gasificación es importante, y el precio de la movida por el de los barcos, del tráfico de buques, es absolutamente carísimo también. Por lo cual, de momento estamos jugando a comprarle a Estados Unidos pues gas, cuando Estados Unidos está decreciendo un 25% anual la producción de gas. Cada vez puede vender menos, pero de momento Estados Unidos lo está vendiendo y muy caro. Pero si pensamos en que Qatar, que es básicamente va a ser el gran beneficiado de esta guerra, lo están diciendo un montón de expertos en estos temas, pues Qatar va a vender por barco mucha más cantidad de gas. ¿Que tiene que hacer Qatar? Pues crear plantas de gasificación, de liquefacción de gas inmediatamente. Claro, inmediatamente en este mundo, ¿cuánto es? Pues hablamos de 5 años. ¿Cuánto tarda Rusia en hacer un gasoducto que llegue por medio de Asia a China? 2 años. O sea, que por mucho que queramos, por mucho que quieran decir que vamos a putear a Rusia y le vamos a poner que su gas no lo vendan, a pesar de que hay mucha gente que lo va a comprar sí o sí, porque lo necesita para que su economía funcione, si Europa tiene 5 años para adaptarse a no comprar gas ruso, pues Rusia tiene 2 años para adaptarse, para meterse a la otra gente, que está en fila esperando. Así que este nuevo programa de sanciones está abocado a morir incluso antes de que comience. Bueno, pues pasamos un poco del tema de sanciones, y os voy a enseñar otro dato de los que producen esa disonancia cognitiva, ¿no? De que te estalla la cabeza cuando lees, porque mucha gente no se lo cree. Estos son datos oficiales de Naciones Unidas, lo que he puesto ahí, y he puesto pues cuáles son los destinos de los refugiados y las refugiadas que están huyendo de la guerra. Primer destino, por motivos geográficos y por motivos obvios, porque la zona rusa está en la otra esquina de Ucrania, es Polonia. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que se han ido de Polonia, de casi 770.000 que se han ido a Rumanía, y de más de medio millón de personas que han decidido irse a Rusia. Entonces, a ver, cuando se han estado negociando corredores humanitarios, y cuando se han negociado los corredores humanitarios con Ucrania, en todas las ciudades grandes donde está habiendo guerra, Ucrania no ha dejado jamás que la gente vaya hacia el este, hacia la República Secesionista del Donbass, o directamente hacia Rusia. La gente que está en Kharkov o está así, puede pasar directamente a Rusia sin problema. No lo han dejado jamás. Solamente en zonas donde están muy controladas por el ejército de Donetsk y Lugansk o por el ejército ruso, han podido establecerse corredores hacia el este y en este caso, hacia Rusia. Hay gente que dice que esta cifra de medio millón largo de personas es absolutamente falsa, que está menos valorada, que la ONU no quiere meterse en mucho lío. De hecho, Zelensky no quería ni siquiera que se publicara esta información, o que se abrieran oficinas para refugiados y refugiadas en Rusia, porque eso era como admitir que Rusia era un destino de lo más importante de refugiados. Bueno, pues aquí está, y estos datos los voy actualizando cada vez que ellos lo actualizan,
en esta gráfica que nosotros bueno, tenemos un programa diario sobre análisis de la guerra en tertulia en cuarentena y bueno, yo como trabajo se hace sobre las 8 de la mañana y lo que hace es a través de las redes y yo solamente lo puedo hacer los fines de semana y entonces cada semana voy actualizando mucha de esta información que está ahí. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el mapa de operaciones. Sí, la verdad es que es un poco complejo, pero para que veáis cómo va el teatro de operaciones que dicen los militares. Fijaros, así con la sombra. Aquí está Crimea, que es la península que se autodeterminó y bueno, en un referéndum con más del 90% de personas dijeron que querían ser rusos y es que era absolutamente normal que eso fuera así porque toda la población del oeste, todos los ejércitos, todos los batallones neonazis, etcétera, etcétera, estaban yendo directamente a por la zona rusa del país, que no nos olvidemos que Ucrania tiene 8 y pico, 8, vamos a decir 8 millones de rusos viviendo dentro de su territorio. Y muchos se preguntan ¿por qué tiene 8 millones de rusos? Bueno, pues cuando la URSS se desmembra, ¿qué sucede? Pues muy fácil, 25 millones de personas que eran rusas, desde ese momento eran extranjeros en el país que le tocó vivir porque alguien decidió poner la frontera por ahí. Eso ha traído una serie de problemas importantes en algunos sitios, como en Georgia, como en Ucrania y en algunos sitios más, y como en Transnistria, como en algunos sitios más, esto está creando, bueno, pues, 8 años después sigue creando problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en este sitio vive una serie de personas que son supremacistas, que de ideología neonazi en una parte importante, al menos en la policía, en el ejército y en la guardia, básicamente la Guardia Nacional, la parte del ejército que vamos a llamar irregular, que sería la Guardia Nacional, y entonces en el momento en que se da el golpe de Estado en el Maidán, se decide que se prohíbe el ruso, se prohíbe las escuelas en ruso, la televisión en ruso, se prohíbe el Partido Comunista, se prohíbe el partido de las regiones, eso es muy importante porque el partido que había ganado las elecciones antes del golpe de Estado era el Partido de las Regiones, era un partido que apostaba por la pluralidad de toda la gente que vivía en ese país, que algunos son eslavos, otros son vikingos, otros son rumanos, otros son de otras nacionalidades, porque si hay un país que es un poco artificioso, vamos a decir que todos lo son, pero Ucrania es muy artificial. ¿Por qué? Porque se basó en un pequeño núcleo al cual se han ido añadiendo en el tiempo de Catalina la Grande un cacho, en el tiempo de la URSS se le añadieron un par de cachos y al final se ha montado un país multiétnico, multicultural y multirreligioso. Que no nos olvidemos nunca de que la guerra de Ucrania tiene un trasfondo religioso importantísimo. ¿Por qué? Porque esta gente de aquí para acá son ortodoxos y esta gente de aquí para acá son cristianos. Son, en muchos casos, ultracristianos. Cuando hemos estado investigando un poco cuáles son los batallones militares irregulares neonazis, hay uno que se llama el Batallón María, que es la imagen, a ver si yo la busco por ahí, la imagen es la Virgen María con un Kalashnikov, con su arito y tal, con un Kalashnikov puesto, y el Batallón María, ¿no? Hostia. Y si esta gente, ¿quiénes son? Esta gente han estado machacando a la gente del Donbass, que son Donetsk y Lugansk, Lugansk y Donetsk aquí, al revés. Han estado machacando a esta gente durante un montón de años y su espejo en el que se han mirado eran los talibanes afganos, pero cristianos. El Batallón María. O sea, yo de verdad que hay cosas que me cuesta esta gavita que me estalla la cabeza alguna vez. Bueno, pues fijaros, a través de Crimea han entrado, aquí hay un puente que se ha hecho con Rusia, porque Crimea la habían dejado sin agua, habían cortado los canales que llevaban el agua, la habían dejado absolutamente aislada, y Rusia en tiempo récord ha hecho un pedazo de puente de un montón de kilómetros y por ahí le estaba metiendo los insumos que necesitaba ese país esa región para funcionar.
Pero ya a partir de ese momento, bueno, han metido por aquí soldados y están yendo hacia recuperar primeramente lo que son las dos provincias secesionistas, que se puede decir una ligera hoy secesionista, pero en su día no lo eran. Ellas simplemente querían una Ucrania federal donde se respetara su lengua, su cultura, sus tradiciones, su religión, etcétera, etcétera. Esta gente no lo quería, lo aprobaron a desgana con los acuerdos de Minsk, que fue el acuerdo que llevó a programar una especie de paz con una línea de separación por aquí, etcétera. Y bueno, realmente era casi por aquí, porque básicamente la mitad, o un poco más de la mitad, de las dos provincias hoy secesionistas estaban ocupadas por los ucranianos y pudieron resistir la zona más cercana de Rusia. Bueno, pues la idea de Rusia, cuando entra en todo esto, es coger las provincias enteras. Aquí está Mariupol, ahora hablaremos, Zaporilla, bueno, aquí, justamente estas dos provincias y, por supuesto, con sus salidas al mar de Azov. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido provincias enteras, la provincia en ruso se llama Oblast, o en Ucrania, ha habido Oblast enteros como el de Gerson, que está aquí, que directamente, casi sin pegar un solo tiro, de la gente que había allí, no sé qué, pues resulta que han echado a los ucranianos. Y ahora pues, quieren hacer un referéndum y diciendo ya una parte que había hecho una especie de una comarca, que había hecho una petición de adhesión a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, lo que llaman el Donbass, o lo que llaman Novorossiya, pero ya lo van a hacer en toda la república y probablemente pues, digan que quieren ser Novorrusia. Y digo, aquí está Zaporilla, aquí está Odessa. Ya esto está completamente tomado, o sea que antes había un puente, o sea, antes la única conexión era el puente, pero ahora hay una conexión con Rusia, está aquí, por tierra hacia Crimea, por lo cual Crimea ya tiene agua, está restableciendo absolutamente los servicios y esta provincia no estaba en un principio con intención de ser ocupada, pero al final directamente ha caído. ¿Y cuál es la idea que ya un militar ruso dijo el otro día? Pues que la idea es tomar Odessa, que Odessa participó en un referéndum para ser independiente y evidentemente eligió quedarse con Rusia porque estaban esta gente ahí que lo estaban machacando. ¿Os acordáis? Hace justamente 8 años en el edificio de los sindicatos se refugiaron una gente que estaban manifestando, llegaron los neonazis. En principio eran de gente del fútbol, de nazis más que... Y bueno, los acorralaron, al final se escondieron en el edificio de los sindicatos, le metieron fuego y mataron casi a 50 personas y 150 heridos, ¿no? Eso no se dice nada en Occidente, ni nadie lo rememora en estos días, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces la idea, porque además Odessa fue creada por un español, curiosamente, que se le encargó el diseño de la ciudad, fue Catalina la Grande, la que acabó la ciudad rusa, de cabo a rabo, de principio a fin. Pero como esto fue, como decían a la misma hora, pues se dio como regalito a un lado al otro. Bueno, pero si llegamos a Odessa, aquí está Moldavia y aquí está Transnistria. Esta filita aquí, hay medio millón de personas, que parece que vivieron en los años 50, los años 60 como mucho, y se separaron de Moldavia en los años 90 y han dicho que no quieren ser moldavos, que ellos son rusos y ya está. Y los rusos están ahí dentro desde el año 90. Ahí creo que son 1.500 militares. Y ahora pues están diciendo que quieren que se les invada. A ver, Ucrania quiere provocar, junto con Moldavia, la invasión de Transnistria para poder decir así que Rusia lo que quiere es quedarse con toda Europa. Y están atizando, están metiendo atentados terroristas, están metiendo un montón intentando desestabilizarla, porque así son las profecías autocumplidas. O sea, yo te digo que tú no quieres ocupar toda Europa y como esto es mentira, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a quitarle a Rusia, que a Rusia le da igual, eso no, pero en fin, son gente rusa que estaba siendo machacada por el gobierno moldavo. Y entonces, igual que pasó en Osetia, igual que pasó en Abjasia, en Georgia, pues Rusia salió en defensa de esas poblaciones, no porque ni hubiera gas, ni hubiera no sé qué, sino simplemente porque son rusos que se quedaron allí fuera y que estaban siendo machacados por su gobierno.
Bueno, pues este es un poco el estado actual de la guerra y parece que desde Kharkov, pasando por todo esto, claro, este es el río Dnieper, pues desde aquí hasta aquí abajo y este frente quizá con esta provincia completa sea el objetivo final de Rusia. Igual, esto es una manera de vendernos de vendernos la moto o de que se asusten o de que, como pasó con Kiev, cuando Rusia mandó las tropas hacia Kiev, está aquí, y aquí mandó las tropas que luego ya entraron y luego se fueron a Bielorrusia y en toda esta zona. Cuando Rusia hizo eso, ¿por qué lo hizo? O sea, es que van a invadir Kiev, pero quieren que 2 días caiga el gobierno. No, la idea no era esa, la idea era fijar el ejército o las unidades más importantes del ejército ucraniano defendiendo Kiev. Y eso lo hace con unas cuantas tropas que tenían en Bielorrusia y otras que entraron por el norte. ¿Qué ha hecho Rusia? Pues puso allí las tropas, prácticamente no hacía, había algún frente, pero muy poco activo, sin meter más tropas. Rusia está usando, que lo tengáis en mente, el 10% de su ejército. O sea, Rusia no está apostando a decir, me voy a entrar a saco con todo lo que tengo, porque esto mañana puede ser que la OTAN decida entrar en guerra. Y entonces Rusia se tiene que tener cubierta bien las espaldas y por eso ahora mismo tiene solamente el 10% de las tropas aquí. Bueno, pues gracias a esa maniobra de distracción, de poner las tropas en este lado, consiguió que no se fueran todas las tropas para el Donbass. Y entonces ha tenido casi el 40% del ejército en este lugar. ¿Qué está sucediendo? Esto a nivel general. Lo que Rusia primero quiere coger es esta zona del Donbass porque los ucranianos que llevan en guerra civil contra el Donbass desde el 2014 y sobre todo estos días prácticamente el ejército está prácticamente descompuesto. ¿Qué es lo que está haciendo? Disparar normalmente, como no saben dónde están los objetivos militares, salvo operadores de drones o lo que sea, lo que hacen es disparar sobre los pueblos. Y se cogen unos misiles Grad de estos que van disparando 10 o 12 misiles en cuestión de un minuto o menos de un minuto y los disparan sobre las poblaciones que están machacando sobre esta zona. Entonces están intentando acabar con esta zona, pero hay gente que habla de mucha lentitud. ¿Por qué? Rusia tiene poderío para entrar ahí y dominarlo todo en cuestión de días. ¿Qué es lo que sucede? Que lógicamente quien vive ahí son rusos. Entonces me voy a machacar a mi propia población y después voy a querer que me sigan o que se incorporen a la Federación Rusa. Eso no cabe en ninguna cabeza. ¿Qué es lo que están haciendo? Sobre todo de la segunda parte de la operación, que cambió el general que estaba al mando. Pues lo que hizo fue meter a un general que estaba trabajando en Siria, que había estado en Siria, y ese hombre lo que tiene la técnica, vamos a llamarle de ablandamiento. Esto significa que si al principio las tropas rusas iban a pecho descubierto, corriendo y ocupando una posición, esto es más grande que todo Reino Unido, o sea que pensáis que Ucrania es muy grande. Pues ahora lo que están haciendo es machacar con artillería, machacar con artillería corregida con drones, es una cosa absolutamente espectacular. Pues se ven una trinchera que puede tener esta anchura y cómo meten la bomba dentro de la trinchera, ¿no? Entonces se van con un dron arriba, ellos empiezan con la posición, le manda y automáticamente ya no hace falta empezar a darle vueltecitas como hacían antes para sacar exactamente dónde caían, sino que directamente te lo da el dron y corrige y está machacando los decenas y decenas de kilómetros que tienen de trincheras excavadas. Bueno, pues ellos están ablandando esta zona y sobre todo cerrar un par de zonas para que los soldados que estén en el almorzamiento digan que van a caer todos y tengan que huir para que caiga esto como un castillo de naipes. Eso lo están haciendo por esa zona. Pero ¿por qué hay tantas zonas aquí que tienen ataques? Mirad, decía que hablamos de sanciones, que es lo más gordo que se está hablando estos días, pero también de envío de armas. El envío de armas se viene por Polonia, por este lado. ¿Y cómo se transporta? Porque los helipuertos, los aeropuertos prácticamente están todos destruidos. O sea, no hay grandes aeropuertos que sigan funcionando. Pues lo que hacen es meter los trenes. Y a partir de aquí pues van los trenes hacia esta zona y llevarlos a la zona de guerra. Tiene que pasar por el río Dnieper. Y en el río Dnieper ya han destruido, que lo habían dejado, porque a ellos mismos les interesaba
En principio los rusos les interesaba tener estas vías de comunicación abiertas, pero cuando ahora mismo se usan para llevar armas pesadas, pues han dicho, pues lo siento, pero cortamos. O sea, han cortado aquí muchas de las vías de comunicación y todas las estaciones de alimentación de la catenaria de los trenes han sido destruidas en esta última semana. Esa ha sido la última operación gorda para que no lleguen el armamento a su destino. Fijaros, esto es otra infografía que vamos actualizando prácticamente de manera semanal. Y fijaros los números que se están barajando ya, porque esos números ya te están diciendo que no son la fuerza ucraniana. Aquí están entrando ya armas de Tokiski, o sea, evidentemente las españolas, que además han salido de Rota, o sea, que como siempre Rota participa. El barco Isabel de Rota partió con 200 toneladas de munición y tal, y una sagrada española muy ligerito que se llama C90, que fabrica en el norte de España, que al final esta gente cuando está metido, cuando viene mandado para estar los embolsamientos esos, cuando la gente se caga absolutamente, ve que tiene que salir por patas, lo primero que hace es tirar en los C90 o dejar los arsenales de C90 en cualquier sitio, y luego llegan el ejército del Don, del Dugan, o llega el ejército ruso y se encuentra con armas españolas nuevecitas que hemos pagado todas las que estamos aquí, y las tienen ellos para seguir la guerra. Pues fijaros, aviones, 146 aviones, 2.807 tanques y blindados, 321 lanzacohetes de lanzadera múltiple, 112 helicópteros. Ahora comentaré porque esta semana han caído 2 helicópteros, pero derribados por ellos mismos. Ahora mismo el desastre es tal. Vehículos blindados 2.600, drones es lo que más está cayendo. Además, de una semana a otra se ve la diferencia. 700 drones. La guerra es una guerra en gran parte de drones. Los aeropuertos han caído 16, ya prácticamente no queda ninguno. Los sistemas antimisiles, los SAM, los Buk, los S-300, etcétera, todos los que tienen ahí, han caído 287, y las piezas de artillería no autopropulsadas son 1.279, pero artillería de gran calibre. Estos números, ya digo, esto equivale a decir que prácticamente ya no se está luchando, no creo ni siquiera es correcto decir Rusia está peleando contra Ucrania, Rusia está peleando con toda la OTAN. Y están llegando unos momentos en que prácticamente se están quedando sin ningún tipo de existencia. O sea, imaginaros, en los arsenales españoles pues hay los C-90, esto que digo, unos 20 o 30.000. Si hemos mandado la mitad a Ucrania, pues hay que reponerlo, y reponerlo significa hacer contratos con las empresas privadas, pagar esos contratos, o sea, licitarlos, no sé qué, y luego fabricarlo y entregarlo. Y entonces hay países como Grecia, como Alemania, incluso Estados Unidos, parece que lleva los antitanques Javelin, estos, los NLAW, y se han quedado prácticamente sin existencia. Están diciendo que ya no pueden seguir mandando mucho más. O sea, esto es una guerra de desgaste. Para empezar, porque según veíamos en el mapa, parece que solamente el 30% de las armas que se envían llegan a su destino. No que lleguen a Ucrania, sino que la mayoría, como se dice aquí en Cádiz, ¿no? Si son del paquete, pues antes de que abran el paquete, prácticamente están listas la inmensa mayoría. Y solo llega por un 70%. Y luego, no hablemos ya del gobierno corrupto ucraniano con lo que está pasando. Mira, esto parece una obviedad, esto es que todas las armas van a ser destruidas. Imaginaros qué puede suceder, que venga un avión, vamos a llamarle un Antonov, de estos de carga gordo ucranianos, cargados con armas de la OTAN, operados por los americanos, o un Galaxy por los americanos y tal. Y han dicho que son un objetivo absolutamente legítimo, que lo han declarado así. Y pues además tumbar un avión americano cuando está llegando a Ucrania, y se puede montar evidentemente un conflicto mucho más gordo que puede escalar unos cuantos escalones y ser algo bastante grave. Mira, esto es lo que decía hace un momento, pero ahora tengo la garganta. En Ucrania hay como 3 ejércitos. Hemos dicho el ejército regular, la Fuerza Armada Ucraniana, formada quizá por gente
no me gusta la palabra, pero bueno, que cuando se enfrentan y ven que los están tirando al matadero, se rinden a la primera de cambio. Esos son el ejército regular. Luego están los batallones neonazis, que hablamos de 105.000 personas, más los que hayan llegado después de la guerra, que pueden ser otros 15.000 o por ahí. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad del ejército, y luego unos cuantos centenares de miles de reservistas. Los reservistas, bueno, están haciendo leva obligatoria y tal, pero es que prácticamente no tienen ni ropa. Sabéis el frío que puede hacer en una zona de esa, no tienen ropa adaptada al frío, no tienen prácticamente armas, no tienen formación ninguna, y los llegan allí y los sueltan a combate, y se maten allí, que los maten como carne de cañón. Ya ha habido varias manifestaciones en la zona del este, si recordáis el mapa, la zona más cercana a Polonia, de madres y de mujeres diciendo que no quieren que manden a su hijo, a su marido al frente, porque los llevan a una muerte segura. Los dejan allí en un boquete, y cuando venga, o sea, le dan un antitanque, y si puedes cargarte un tanque vale, o te den un manpad de estos de Stinger que persigue a los focos de calor de los aviones o los helicópteros, y esa es tu misión. Y luego ya que te maten, pues eso da lo mismo, porque hay mucha gente. Bueno, no hay tanta gente. O sea, realmente ya se decía el otro día que como están dando armas súper modernas para aviones, contra tanques, como si fueran caramelo, pues se está llegando a un extremo en que hay muy poca gente para operar ese tipo de armas, porque evidentemente los reservistas no lo hacen, los soldados de leva obligatoria están diciendo, pues que muchos de ellos serán rusos, tendrán familia rusa o lo que sea, tampoco querrán estar allí, y al final realmente los que tienen el equipo y los que tienen las armas, que sí los tienen instrumentos, son los neonazis, son Azov, son Aidar, son Donbass, son el Batallón María, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaros, antes de empezar la guerra, se han visto una foto, que son una foto, vídeo increíble, con un soldado ucraniano disparando con una ametralladora, con dos ruedecitas y un cañón así, y una maquinita para dar vuelta para que vayan pasando las balas. Eso es de fabricación soviética de los años 20 o 20 y tanto, 30. Y ¿qué pasa? Que esta gente no tiene ganas. Bueno, habían vendido el 90% de los arsenales de armas ligeras. Ucrania, los generales ucranianos lo habían vendido y habían desaparecido completamente del país. O sea, no tenían absolutamente de nada para enfrentar a ellos, hasta que han llegado, ya digo, con churros, ¿no? Bueno, salimos un poco del tema y entramos en el tema de la propaganda y la desinformación. Estados Unidos ha creado ya lo hizo después de la guerra de Irak, que fue fallida, ha creado una especie de junta de gestión de la desinformación para ellos ser lo único que pueden desinformar, que es lo de siempre. Sabéis que hay muchos grupos de libertades civiles en Estados Unidos y tal que se han opuesto directamente a este tema, pero bueno, ahí está, y es como el gran hermano que te vigila, que te tal, pues esto está creado para eso, basándose en la novela El Ministerio de la Verdad, ¿no? que dice aquí de Orwell. Pues ya tenemos hasta un organismo para crear fake news para la guerra, ¿no? que bueno, esto ya lo hablaremos un poco después de la marcha. Mirad, vamos al frente un poco de guerra. Este es un portal militar independiente de Rusia. Lo que tenemos que hacer muchas veces para informarnos es, sabéis que los navegadores de internet tienen capacidades de traducción automática instantánea, entonces yo lo que suelo entrar es en páginas de distintos países, que doy al traductor automático y por lo menos me entero, ¿no? Esta página tiene una versión en castellano, en español y tal. Aquí habla además está grabado, un ataque de Ucrania a sus propias instalaciones en tierra. El otro día destruyeron 2 Bayraktar, que son los drones más modernos que están enviando los turcos. Atacaron a 2 helicópteros con armas desde el suelo y se los cargaron hace 3 o 4 días. O sea, ahora mismo, como la información prácticamente no fluye, porque los puestos de mando han sido casi todos destruidos, apenas tienen forma de coordinarse o de saber, joder, el otro día eso fue absolutamente brutal y no recomiendo que nadie lo vea.
pero cayó y no sabía lo que era y yo lo vi. Era un montón de soldados que estaban festejando que habían capturado un tanque ruso. Estaban todos montados encima haciéndose el selfie. Y de pronto llega otro tanque ucraniano que se cree que los que están allí haciendo el selfie son rusos y a cuestión de 10 metros le pega un leñazo y los desmembra a todos, destruye el tanque y destruye a todo lo que están ahí montados, ¿no? O sea, eso está pasando así de veces. Primero eso, porque no tienen información, y luego muchas veces que Rusia tampoco es que esté sacando todo su arsenal más moderno, está sacando también parte de los tanques más antiguos, etcétera, que son los de la Unión Soviética, que son iguales que los que tenía Rusia, o sea, perdón, Ucrania soviética, con lo cual es que son casi iguales. El parche que le ponen o las pinturitas que le ponen para camuflaje es distinto, pero por eso también en todas las cosas empezaron a ponerle una Z, ¿no?, de desnazificación, una Z o una V del Día de la Victoria que se celebra todos los días, y así más o menos lo van haciendo, pero otras veces lo que hacen los ucranianos para salir del paso es poner la Z a ellos para intentar colarse en medio, en fin, historia. Que por esos dos motivos, por la descoordinación, por la ausencia de puestos de mando y por la similitud muchas veces de los materiales, están atacando unos a otros, ¿no? Mirad, vamos a entrar un poquito en dos de noticias de la planta de Azovstal que yo creo que puede ser interesante. Mariupol ha caído hace un montón de días ya. Estamos hablando de 10 días por ahí. O sea que aunque Zelensky diga lo que quiera decir, o que lo siga el país, o hacer lo que sea, Mariupol ha caído. Ahora mismo están ya funcionando escuelas, están funcionando hospitales, escuelas infantiles, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado. Hay un 30% de las viviendas que están absolutamente dañadas, que se ven desde el cielo y que están destruidas, que es donde han estado. Sabéis que los militantes del batallón Azov, los demás se metían en los pisos. La zona baja es donde se situaban los tanques, la zona primero y segundo piso normalmente estaban allí los vecinos viviendo, no dejaban salirse. En el tercero ponían francotiradores y en la azotea pues ponían alguna pieza de artillería. Lógicamente, pensar cómo Rusia puede tomar una vivienda, una manzana de esa, con gente viviendo ahí, o a veces estamos hablando de los sótanos, ¿no?, donde han dejado a la familia, a veces durante meses prácticamente sin agua, sin comida, etcétera, etcétera, ¿no? A veces conseguían menos de nosotros y estaban protegidos. Pero hay un 30% que está absolutamente destruido, pero hay gente que sigue viviendo, que no se ha podido ir o que no se ha querido ir, y bueno, no sé si hoy ya se había restablecido el suministro de agua, o sea, no estaba destruido, pero ya afortunadamente no se destruyó mucho y que los daños eran pequeños, y han conseguido que ya haya agua en Mariupol. ¿Y qué es lo que queda en Mariupol? En Mariupol había dos grandes acerías, una la de Ilich y otra la de Azovstal. En la de Ilich se habían colocado básicamente más de 1000 soldados ucranianos del ejército regular que se rindieron, ¿vale? Se vieron en caravanas, en autobuses, etc. Y en la de Azovstal parece que hay como 3000 personas dentro, y la inmensa mayoría son de batallones neonazis, del batallón Azov. ¿Qué más hay? Yo estaba bicheando en las redes, por ejemplo, de los voluntarios, entre comillas, o de los mercenarios canadienses, y hay galerías dentro de Azovstal que solamente están llenas de canadienses. De hecho, circula un rumor que un ex general canadiense estaba allí dentro dirigiendo a muchos comandos. Por la interceptación de emisoras de radio se sabe que al menos había 7 lenguas distintas hablándose en Mariupol de todos los mercenarios que había. Pues ahora mismo puede haber en los búnkeres antinucleares que se crearon en el periodo de entreguerras y que luego se arreglaron posteriormente, puede haber miles de personas dentro, y había una serie de civiles, una serie de unos pocos cientos de civiles. La mayoría de los que hay ahí dentro son, ya lo digo, neonazis del batallón Azov, lo que queda del batallón Azov, pero donde estarán los comandantes, etc. Mercenarios de como mínimo 6 o 7 países distintos, y tercero y más importante, posiblemente militares de la OTAN que estén dirigiendo las operaciones o hayan estado dirigiendo las operaciones sobre el terreno. Y un remanente pequeño de varios cientos
que pueden ser a veces familiares de gente de la zoo o gente de la planta que han cogido porque ellos sabían que los han cogido de rehenes para que les expliquen cómo funcionaba, dónde están las galerías, las zonas ocultas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que sucedió en Alepo. Cuando se liberó la ciudad de Alepo había un montón de gente de un montón de países distintos. Porque al final, entre mercenarios y asesores militares, son los que dirigen un poco la película. ¿Qué es lo que teme Estados Unidos o Europa? Pues que saquen a la calle el que hay un general, que puede ser un ex general, que parece que estaba dado de baja, pero que bueno, porque estaba en la reserva, en fin, que pueda decir que lo hacía como un mercenario, pero puede haber mucha gente de la OTAN que estén allí dentro y comandos de la OTAN, que por ejemplo los que atacaron al barco del Moscova ¿no? El destructor. Entonces hay que tener cuidado porque desde luego no los pueden dejar salir, y además si salen van a intentar disfrazarse. Hombre, los neonazis, que son un montón, sobre todo de la parte más de lumpen de los nazis, están todos con la esvástica puesta, o sea que lo que hacen es abrirle la ropa a ver, ya está, ya el carnet de identidad lo tienen ahí. Pero por otro lado, pues hay gente en las redes sociales que esto pasa con los yihadistas, hacen un asesinato y se graban en los capullos y lo ponen en las redes, con lo cual siempre hay alguien que lo busca. Y como pasó con esto, una pareja con un niño que se salió del otro día de la hostal, pues resulta que, bueno, la mujer decía que era francotiradora, pero parece que no, pero el padre sí era un neonazi. Bueno, pues ahora mismo se supone que han salido la mayoría de los pocos que había de civiles. Van a estar 3 días los corredores abiertos, el día 5, el día 6 y el día 7, y a partir de ahí ya están entrando, no van a entrar túnel a túnel porque estarán todos minados, etcétera, etcétera, pero no van a esperar mucho más a que salgan. Si no quieren rendirse, no se van a rendir, se les va a acabar, y poco a poco se va a acabar el agua, la comida, etcétera, pero si van a estar a lo mejor, como búsquedas nucleares tenían posibilidades de aguantar meses y meses, pues igual lo intenten. Pero por eso mucha gente de los banderazos está diciendo, por favor, que venga Erdogan, el presidente de Turquía, que nos saque de aquí y que nos lleve directamente a Turquía. No quiere que se sepa lo que hay ahí dentro. Y yo creo que tarde o temprano nos vamos a enterar. Eso sin lugar a dudas. Bueno, veis, aquí se dice que el ejército ruso está en Azovstal, o sea, aquí la noticia están entrando ya, hay combate, y como decía, se van a seguir abriendo corredores. A ver, ¿por qué dice Ucrania que no hay corredores? Mira, todos los días a las 2 de la tarde, desde hace como un mes, se estaban abriendo corredores, de 2 a 6 de la tarde. El corredor se llena de banderas rojas en las calles, y toda la persona que salga sin armas, pues evidentemente va a ser tratada como prisionero de guerra, o como si es un civil, pues como civil, ¿no? Pero claro, Ucrania no quiere esos corredores. Ucrania quiere que haya un corredor hacia Ucrania para ocultar lo que hay ahí dentro. Se habla también de laboratorios de lucha de guerra biológica que podría haber allí dentro. Hay muchas cosas que ya se irán viendo y ya saldrán a la luz en breve. Noticias frescas del día, ya esto lo comenté. Este es el South Front, y estaba hablando de que justamente se están cargando todas las subestaciones de los trenes para que no llegue el armamento que se está enviando por castigo para allá, ¿no? Esto es otro tema que yo no ha salido en ningún sitio casi, pero a mí al menos me ha chocado. Se han encontrado drogas de combate. Drogas de combate es lo mismo que estaba pasando en Siria con los yihadistas. O sea, había una droga que es una especie de anfetamina que se llama Captagon, que te quita el frío, te quita el hambre, te quita el miedo y te vuelve un loco. O sea, que no sé si os acordáis hace 7 o 8 años, que salió un comandante yihadista que había matado a un soldado del ejército, lo abrió, le sacó el corazón y se lo comió, ¿no? Ahí directamente. Bueno, pues eso ha hecho un neonazi ucraniano con un soldado ucraniano hace unos pocos días. Imagino que esta gente está absolutamente bajo el control de esa droga que justamente Arabia Saudí era una de las grandes productoras. Se cogía una vez un avión cargado con
no sé cuántas decenas de miles de pastillas, ¿no? Digo, simplemente lo tenía ahí por el paralelismo de una cosa y otra, ¿no? Mira, esto sí es importante, muy importante, y quiero que os quede un poco en mente. ¿Os acordáis de Bucha? ¿No? En Bucha los rusos se van, a los 4 días aparecen 100 y pico de cadáveres que supuestamente han matado a los rusos con tiros en la cabeza, no sé qué, y lo han dejado ahí tirados. Claro, que nadie se dé cuenta de que los muertos estaban allí desde hace 4 días, pues, y que algunos todavía estaban sangrando prácticamente, pues era un poco como extraño. Que otros tuvieran la bolsita de comida, que de ayuda humanitaria que daba Rusia, pues hostia, ¿para qué le dar una bolsa de comida a uno que lo escaso que tiene que ser para matarlo después? O sea, que es que es también un absurdo, ¿no? Había muchas pruebas de que decía, y luego apareció un documento de la policía diciendo que iban allí a acabar con los colaboracionistas, ¿no? Entonces, los primeros que se habían muerto tenían un lazo blanco, que es que no son hostiles con Rusia, ¿no? Son colaboracionistas, como dicen los otros, etc. La policía dijo eso y el batallón azul dijo eso, y había un tipo dijo, aquí están los del lazo blanco, los podemos matar, y yo, sí, mátalo. Eso está grabado, está puesto allí por uno de ellos también, ¿no? Ya lo borraron cuando se montó con eso un casus belli enorme a nivel mediático, pero bueno, la noticia de estos días atrás. Ha habido una serie de médicos forenses, fundamentalmente británicos, que han ido allí de manera voluntaria a ver qué pasaba. Y han cogido los cuerpos y los han diseccionado y los han abierto. ¿Qué han encontrado? Os voy a poner esta imagen, que la voy a agrandar así un poco. Esto en el lenguaje militar se llaman flechettes. Son pequeñas flechas que se meten en la metralla de algunas bombas, como si fueran bombas de racimo, pero no es un racimo de los que cae y abre, sino que esto se abre como un cono y está dentro de piezas de artillería. En algunos casos puede haber hasta 10.000 de estas flechitas. Estamos hablando de que son pequeñas, o sea, estamos hablando de 4 milímetros o una cosa así, ¿no? Puede haber son 10.000 flechas de estas que han estado utilizando muchas veces la armada ucraniana en el Donbass durante estos años. Bueno, prácticamente la mayoría, no todos, la mayoría de los muertos que han estado en lucha tenían esta flecha clavada en el cuerpo a mano. Además, eso penetra con fuerza hasta donde quiera, y además tienen hasta una pequeña ala para que se dirija, ¿no?, por la parte que pincha, ¿no? ¿Qué significa esto? Es muy claro. Cuando los rusos tenían tomada la ciudad de Bucha, los ucranianos estaban disparando con armas artilleras. Y esas armas artilleras tenían este tipo de flechettes, que son las que han matado a militares rusos, que se habrán llevado ahora, y a gente civiles que estaban allí. Claro, esta arma no está ni en los arsenales rusos, ni los rusos van a disparar ellos mismos cuando estaban ahí arriba, en fin, esto está absolutamente claro y diáfano. Y esto prácticamente no lo ha publicado ningún medio occidental, salvo el The Guardian. Los militares, o sea, los médicos eran británicos, pues han sacado The Guardian, que vamos a llamarle como el país de Reino Unido. Pues una noticia que se ha utilizado para asociar a Putin, porque ya no es nadie, se parece que Putin es el que dispara y el que va allí y el que se monta en el mar. A Putin con asesinatos de civiles, con masacres, etcétera, etcétera, que hoy ya se sabe positivamente, igual que decía en el vídeo que habéis puesto antes, cuando el misil ese que llegó a la estación donde estaba huyendo la gente, pues que alguien dio una foto a la carcasa del misil y el número de serie por el que respondía a un misil Tokamak ucraniano. Durante 5 días nos machacan con que han matado a 50 personas de los rusos, todos los medios, a la hora de comer, a la hora de cenar y no sé qué. Y luego cuando llega un desmentido, no sale ningún medio y saldrá en la página 40, abajo, a la esquina, no sé qué, saldrá un poquito para que digan que hay libertad de expresión, no sé qué, pero no lo va a nadie, ni ningún comentarista lo va a decir en televisión. Esa es la forma de actuar con propaganda. Chomsky dice que no se puede ocultar nunca la verdad, que al final sale a flote. Pero sale a flote para eso, para gente que se tiene que dedicar a estar buscando hasta mil cosas, hasta encontrar algo parecido a esto, ¿no? Bueno, pues que se os quede que eso es lo que pasó en Bucha, que eso es lo que pasó en Kramatorsk, y que eso
eso, por ejemplo, es lo que pasó en Mariupol. ¿Sabéis la historia del teatro? El teatro de Mariupol, que estaba ahí medio Mariupol metido. Han atacado y han matado a 300 personas, no sé qué. Bueno, pues a los 2 días dicen, no, a la publicar El Mundo, La Vanguardia, El País, el canal de noticias del propio, de la propia Ucrania, yo creo que lo puse la otra vez, no hay ningún muerto. A los 2 semanas o 3 semanas dicen, hostia, tenemos que montar una campañita ahí para calentar esto. Empiezan a aparecer muertos. Bueno, pues hoy estaba lloviendo para acá en el coche y por lo visto ha llegado un fotógrafo de la Ciudad Express que dice, no, que doblo la apuesta. Que eran 150, no, pues ya hay 300. O sea que ya está, ¿no? Y ya tenemos 3 o 4 días hablando de los muertos del Teatro de Mariupol. Igual que los muertos de la chica embarazada, no sé qué, que al final la chica pues era una influencer de YouTube que fue con otros fotógrafos de la Sociedad Express, que le hizo el reportaje, que ella decía que no quería, pero que la obligaron, que igual probablemente no, incluso no sé si cobraría o no cobraría por ello, pero que ella estaba viva, que su niño estaba vivo, que no había muerto, y que lo que se dijo es que no había ningún ataque ruso desde el aire, y que lo que hubo fue un ataque de misil de estos pequeños antitanques para hacer el ruido para que pudieran. Esa es lo que pasó en Mariupol, en la maternidad famosa. Bueno, y me queda aquí otro. Bueno, esto es la página donde ven cuáles son el orden cronológico que está pasando. Yo creo que lo voy a pasar así. Mira, otra cosa que yo siempre, que a veces he sacado aquí a ver la colación. Este es un estudio universitario mundial que se hace con un montón de universidades que están estudiando a nivel demoscópico cuáles son los presidentes de los gobiernos del mundo que están mayor valorados por su propia población. Son totalmente independientes, no dependen de ningún gobierno y este tiene una página en castellano de la Asociación para la Comunicación Política, ¿vale? La COP. Bueno, pues cada mes normalmente te sacan cuáles son los presidentes mayor valorados por su propia población. Y esto yo lo uso porque también es de los que provoca disonancia cognitiva. Mandatario mayor valorado con 83% de los votos de su propia población, de la población de su población, Putin. O sea, cuando estamos aquí viendo que es un come niños, que es un etcétera, etcétera, estaba en un 60 y mucho antes de la guerra, eso también hay que decirlo. Estaba en el segundo, tercero, no sé cuánto. Hace muchos años, hace 4 o 5 años, estaba en el 80 también. Era el más valorado por su población porque Rusia estaba condenada, estaba hundida totalmente y de pronto pues, han conseguido que Rusia pues, sea un actor internacional de primer orden, pero es que ahora mismo está aprobado Putin por un 83%. Esto cuando lo he puesto y había compañeros de Ecuador, estaban muy cabreados. Decían, esto no puede ser, que el número 3, Guillermo Lasso, que es un fascista, banquero, que tiene el país sumido en la miseria, pero es que la última encuesta que se hizo de Lasso fue el año pasado, en octubre, y desde entonces ha caído cerca de un 40%. Lo que pasa es que la empresa Cedato no ha hecho otra encuesta similar y por eso todavía Guillermo Lasso se mantiene ahí, pero va a bajar como un montón de puestos. Pero fijaros que no les debe estar mal a Putin, ni en el teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque está mandando cada día más armas. Ni en la economía, porque cada día tiene una sanción nueva. Ni en su popularidad interna, porque esto sí que es de marzo, el Instituto Levada, la última encuesta que se hizo, que la cosa no va como al menos nos están diciendo. Bueno, yo creo que ya ha pasado como 1 hora y casi nunca tenemos tiempo para preguntas o tertulias entre nosotros y ese momento creo que ha llegado. Bueno, ¿me queráis? Sobre el periodista Pablo ¿se sabe algo? El que han sí. detenido allí en Polonia, lo tienen encarcelado. A ver, el periodista ese tuvo la mala suerte de que apareció en una lista de periodistas afines a Rusia, que esa lista la promovió George Soros. Entonces, ese hombre además tiene otro problema, entre comillas, que tiene también ascendencia rusa por su madre,
y entonces pues la estaban acusando ya no de ser periodista afín o lo que sea, estaban acusándolo de espía. Este hombre estaba en el oeste del país, y yo lo último que sé es que de Pablo González es que lo llevaron a Varsovia. Está en la capital, y que al menos el abogado, que es un abogado bastante famoso, que lleva temas de libertad de expresión, eso de siempre, no me acuerdo el nombre, muy famoso, y además tiene su historia política también, ya podía hablar con él. Pero bueno, sigue incomunicado, sigue encarcelado, y al menos sabemos que ahora mismo está en la capital y no está por ahí perdido en cualquier cárcel de mala muerte, donde puede estar sufriendo cualquiera sabe qué tipo de trato, ¿no? Es de vergüenza que, igual que lo que está pasando con Julian Assange, que es probable que lo deporten a Estados Unidos y que lo juzguen y le caigan no sé cuántas cadenas perpetuas porque muera en la cárcel, tampoco la prensa española, que suele ser tan corporativa, cuando tocan a un periodista, cuando dice un periodista, este se ha metido con no sé qué político, y todos salen en tromba a defenderlo y tal. Ahora tenemos un periodista encarcelado y no hay nadie que esté defendiendo, ni siquiera la propia ministra del ramo, que ha dicho, bueno, nosotros lo investigamos su día, algo habrá hecho, ¿no? Esa es la catadura moral de nuestros políticos en este momento. Hoy han dicho en la Radio Nacional que han asesinado a no sé cuántos generales rusos por datos que ha facilitado Estados Unidos. No sé si forma parte de... Mira, ha muerto, que yo sepa, un general en batalla. No recuerdo el nombre, ahí los nombres son impronunciables. Pero sé que ha muerto como un general y algún jefe de Estado, un jefe mayor, un mayor, no sé qué, ¿no? Pero desde luego han matado a muchos generales que luego se han sacado hasta en Mariupol, que han dado conferencias. De hecho, durante un tiempo parece que se habían cargado hasta la ROC, y al general que dirigía la operación también lo habían dado por muerto, no por muerto, sino que lo habían directamente matado, hecho, ¿no? En fin. Antes se llamaba esto guerra psicológica, ahora no sé, prácticamente no deja de ser algo parecido, no deja de ser una guerra de propaganda. Para ellos viven en un mundo absolutamente paralelo. Parece que Zelensky ya mismo está llegando a Moscú con los tanques, y ellos se lo creen. Y yo cuando veo gente en mi Facebook, es que estás haciendo un daño horrible con lo que publica, digo, hostia, estoy publicando noticias de un vídeo de gente que se rinde, de no sé qué, y digo, ¿estoy haciendo daño de qué? O sea, diciendo, no, porque yo tengo información y eso es mentira. Digo, sí, pero vamos, yo quería falsificar un vídeo de 500 tíos metiendo en autobuses porque se han rendido con la mano en la cabeza, yo qué sé. Bueno, pues ellos viven una realidad paralela que les fabrican, bueno, también nosotros quizás, en los medios de comunicación españoles, para que dice que esto va magníficamente, pero ya os digo que donde únicamente se puede decir que están perdiendo la guerra los rusos es en la batalla comunicacional, porque evidentemente, bueno, pues aquí no tenemos acceso a RT, no tenemos acceso a Sputnik, no tenemos acceso a Investia, no tenemos acceso a casi nada. Y luego, joder, los que seguís las cuentas para informarse de lo que pasa en el Donbass, están cerrando todas. Cerrar la cuenta de la Autora del Muro, cerrar la cuenta de Irina, cerrar la cuenta a un montón de tuiteros que no le están dejando o le están obligando a borrar tuit porque no le apetece al señor que maneja, bueno, ahora mismo fijaros quién es el dueño de Tesla, ¿no? Que ha comprado Twitter hace unos días, a Elon Musk. Bueno, pues esa es lo que se dice. Ahora mismo tenemos un refugio que es Telegram, que ahí es donde nos podemos enterar de lo que está sucediendo. Suscribieron a 7, 8, 10 canales de Telegram y ahí vienen gente que está contando lo que ve. Hay una chica curiosa, se llama Liu Sibaya, que acaba de estar en el Donbass. Ella tiene ascendencia rusa, tiene familia en el Donbass, y esta tía era de derecha, una chica muy de derecha, y claro, cuando ha visto el tratamiento que la derecha le está dando a la guerra, ha decidido ser ya, diciendo, bueno, ya no soy de derecha ni de izquierda, y no, es que estoy luchando por la libertad, ¿no? Lo que dice, porque ella filmó ataques de los ucranianos contra civiles ucranianos, lo filmó y lo tenía y lo está mostrando, bueno, está por aquí. Ya llegaba el señor Ferrera en La Sexta
y cogía y decía, no, esto no es un bombardeo de ucraniano en la ciudad de Lavián, esto es en Kharkov, y fue 2 días después. Y lo pone y todo el mundo, claro, nadie sabe, uno se lo cree y están falsificando. Ya ha pasado en Donetsk, ya ha pasado en sitios que ataques, como no tienen prácticamente material de ataque ruso sobre población civil, pues la cogen de los ataques ucranianos contra población civil y la hacen pasar por ruso. Eso está pasando todos los días, desde el principio de la guerra. El otro día, no sé si alguien lo vio, en mi Facebook publiqué, bueno, cuando no tiene otra cosa que publicar, coge un videojuego. Esta semana cogí otro videojuego de un tío con un manpad que ve un avión, lo tumban y se cae. Entonces han cogido un frame del vídeo de que se ve el avión chocado cayendo hacia el mar y lo han puesto ahí. Y eso lo ha puesto el Ministerio la web del Parlamento de la Rada Suprema. Y entonces, pues claro, han dicho, oye, este me suena a mí y tal. Y ha habido gente que ha puesto el juego entero y yo puse las dos cosas una a la otra, pero digo, para que veáis de lo que viven esta gente. ¿Cómo se llama el cazador nocturno ese famoso, no? De un tipo que había derribado solo 20 aviones rusos. Pues, es una trola que la primera vez usaron un videojuego que sacó Susana Griso al principio, pero que la trola ha seguido y ha derribado. Y es que tenía un avión que puede volar, los aviones que están volando ahora mismo ucranianos, que le deben de quedar 5 o 6, están volando casi a ras del suelo, que se están chocando contra instalaciones de torres eléctricas, etcétera, porque la única manera es que no lo detecten los aviones. O sea, perdón, sí, los radares de los S-300, los S-400, la defensa antiaérea. O sea, es que es alucinante un poco es un mundo paralelo, es una burbuja que ellos mismos se crean, y ahí están felices. Y luego, claro, cuando pasan diciendo, es que Mariupol ha caído, Mariupol está defendido todavía por no sé cuánto. Mira, ¿cómo va a estar defendido si lo que hay son una gente que está metida en un búnker, encerrados como si fueran ratas, sin agua, sin no sé qué, racionando, es que decían el otro día que tenían 250.000 litros de agua por persona y día. O sea que aguantarán, yo creo que van a aguantar como mínimo hasta el día, creo que es el día 7 o el día 8, que es el día de la victoria de Rusia sobre los ejércitos nazis, porque no quieren darle esa victoria y pueden celebrarlo. Pero después yo creo que van a caer si no van a entrar ellos antes. Por otro lado, ahora mismo ya como la gente que ha salido pues le ha dado planos, le ha dicho dónde está la gente escondida, y ya sabía la gente con los planos donde estaban todos los túneles y toda la historia. Yo creo que si no van a salir, igual acaban un túnel por otro lado, los cogen por detrás, en cualquier cosa, porque salir van a salir y nos vamos a enterar de lo que había ahí. Y al menos no nos enteramos tanto porque he dicho, vale, no sé, por decir, con Canadá, tú te callas, nosotros nos vamos a callar de lo que hay aquí dentro, pero a cambio ya va a dejar de suministrar armas, va a decir que se te ha acabado, ¿vale? Y puede haber componentes de ese tipo, como pasó quizá en Siria en alguna ocasión. Pero allí hay algo muy gordo. En fin, lo veremos en breve. Una cosa que me ha extrañado mucho, ese comunicado del Vaticano, que parece que no tiene mucha importancia, pero yo creo que sí la tiene. Porque claro, yo creo que el Papa quiere ir a Rusia, sí, para hablar con Putin o con el patriarca ruso, que para él sería más importante, porque ya dijo que los cristianos no tenemos que estar por la lucha, sino por la paz. Entonces yo no sé si ese comunicado es de cierta forma pues, un lavado de cara para que Putin pues diga, bueno, pues ven, hablo contigo, pero que con quien realmente quiere hablar es con Kirilo o con el patriarca ruso. No sé para qué, no sé si es para de alguna forma decir, bueno, pues a ver, ¿cómo arreglamos esto? Como decía antes, una guerra interreligiosa, claro, también. Parece que también. No, pero ese comunicado tiene su importancia, vamos. Quisiera, aquí por lo menos yo creo. El Papa, vamos, ni el que le hizo la entrevista, ni el que aquí nadie le apunta sin hilo. O sea, que todo obedece a ver, yo me enfadé mucho con Rusia hace relativamente poco tiempo, porque hizo unas declaraciones hace 3 días, hace 3 semanas, a favor de la guerra en Yemen. Digo, joder, pero si Rusia se está poniendo toda la vida a la guerra de Arabia Saudí contra Yemen, ¿qué pasa? Pues que
Arabia Saudí pues ha dicho, no voy a producir más petróleo para que a ti no te dañe. Y además voy a darle a los chinos los yuanes y a no sé qué, y me voy a cargar a Estados Unidos. Porque si te cargas el dólar, a Estados Unidos le quedan 3 telediarios. Y yo digo, está ahora mismo en mínimo con respecto al rublo. Entonces, pues dirá Rusia, pues, o sea, he dicho esto después de algunos años diciendo lo contrario, pero claro, la geoestrategia muchas veces está por encima de las cosas. Y digo, el Papa, ¿sabes? Es que el Papa es comunista, es que el Papa es rojo, es que el Papa no es, el Papa no es tonto, y cuando ha hablado es porque lo tenía más medido que todo. Pero que a nosotros nos viene bien, pues sí. Y que lo vamos a utilizar, Sí, pues vale. pero Vamos, yo lo he que comentado no aquí. sabemos es qué es lo que está tramando. Sí, hombre, ya digo, si consiguiera quitar ese componente religioso y llegar, tú sabes, que el ecuménico, ¿no? De todas las religiones unidas, no sé Yo qué. que creo que va por todo lo contrario, es decir, no sé de qué forma, si tiene poder sobre el patriarca ruso para que influya sobre Putin. Es una pregunta que me hago, o sea, que no sé cómo... Putin está muy identificado por la religión, sabéis que Putin es muy religioso Por eso te digo, y la Iglesia Ortodoxa la respeta mucho y es una parte de uno de sus baluartes. Putin no es un tío de extrema izquierda, ateo, no sé qué, es un tío religioso Por eso y digo ahí está, o sea que... a ver de qué forma... Pero que el titular, yo no sé, yo cuando leí las declaraciones de Sputnik me quise asegurar y me metí en la página del Correo de la Sera Sí, y lo traduje para ver si realmente había dicho lo que ponía Sputnik y claro era que verdad. sí, Pero el titular del artículo no era ese. El titular del artículo era Putin prohíbe la visita del Papa por ahí, por eso. a Rusia. Claro, es que poner por perro a la OTAN, Sí, sí, soy mujer, ¿eh? en boca del Papa, evidentemente eso no está hecho por casualidad, ni el Papa piensa lo que ha dicho, porque eso vendrá de, en fin, no sé, de sus secretarios de exterior, de que venga. Diplomacia vaticana, Pues, se llama esa exactamente. cosa. Y Entonces, sabe que claro, lleva 2000 años haciéndolo. ¿Cuáles son los objetivos del Papa o del Vaticano cuando saca ese comunicado, no? Pues fijaros que sería, Es que- qué punto para el Papa sería es que fuera un mediador que consiguiera algún avance en la guerra, o sea, que el Papa ha conseguido frenar a Putin, o sea, que se convierta el cristianismo hasta el maometano más radical. En fin, Otra cosa, ya para terminar, yo por lo menos. ¿Qué pasa con los nazis polacos? Porque Polonia está ahí, pero Polonia tiene, según yo creo, bastante ganas de meterse en el ajo. En nazi polaco hay una harta ya entre los milicianos que están luchando, es la nacionalidad más grande, o sea que si españoles hay 7 o 8 y canadienses hay 50 o 60, hay más de 1000, 1200, 1300 nazis polacos luchando ya. Pero es que lo que se está publicando estos días, que hay que también tener con cierta precaución, es que Polonia quiere recuperar 3 provincias de Ucrania que son polacas, o que fueron polacas. Entra en reparto. Está de reparto. Y entonces decir, a ver, Rusia, ¿tú qué te va a quedar? ¿Con la parte rusa? Sí, pues yo la parte polaca la quiero poner. Y entonces están hablando de que es posible que tropas polacas entren, en teoría, para proteger la parte occidental de Ucrania y que después se queden allí. Eso se está hablando en muchos sitios y hay un plano de las provincias, de la parte étnica, la composición étnica de esas provincias. En fin, es difícil saberlo, porque puede que sea también intoxicaciones o lo que sea, pero cuidado que los polacos pueden estar por eso tranquilamente y Estados Unidos pues, puede decir, bueno, pues ya vamos a crear un protectorado aquí en esta zona, vamos a hacer un reparto y nos vamos a quedar con cada uno con su cacho. Cuidado. Yo no sé, Eduardo, si te lo he enviado, si no, te lo voy a volver a enviar, lo voy a poner en Facebook otra vez. Una tertulia donde, te lo comenté antes, un tertuliano que participa mucho en la cadena FED por la mañana, Ignacio Guardán,
prácticamente, y otra tertuliana, no dejan hablar a una doctora en Derecho Internacional, donde esta doctora mantenía su posición, su opinión argumentada sobre el conflicto, hablando de geoestrategia, ¿no? Argumentando que, bueno, es complejo una guerra donde Rusia sigue suministrando gas a una de las partes. A Ucrania, ¿entiendes? Es como hablar de una guerra, ¿no? Y este hombre no deja hablar con el discurso único. ¿Qué estás diciendo? Que Putin es bueno, o sea, una serie de banalidades. Banalidades, pero es que no, o sea, lo llamativo es que no las dejan. Y ella, esta persona, muy intentando con mucha serenidad, dice, no, pero es mi opinión, déjame que. Bueno, diciéndole, mira, yo entiendo que este es un conflicto de estrategia, que no es tal como. Y prácticamente no, es que no la dejan hablar. Y lo que yo estábamos hablando antes de lo preocupante, y en el que te enseñaba antes de. El vídeo de Javier Couso, hablando de su hermano, que es una cosa increíble, que no se conoce antes, de la dictadura mediática que estamos viviendo. Sí, claro. ¿Y el youtuber ese que han detenido ahí en Cataluña? Sí, eso ha pasado No, hoy. Sí, hoy No, lo pues yo veo. no he visto Ha nada. pasado hoy. Un youtuber ucraniano A ver. que estaba viviendo en Cataluña, por lo visto con mucho dinero, porque tenía un chalet de 700.000 euros comprado al contado, y este era opositor en Ucrania, y Ucrania ha pedido la extradición. Y la policía española lo ha detenido, lo han llevado. Lo he tenido por orden del servicio Sí, de de la inteligencia Interpol. ucraniana. Sí, pero por una orden de Interpol lo han Fijaos, detenido. es que en Ucrania Zelensky se va paseando virtualmente, al menos por los parlamentos, pero en Ucrania están prohibidas todas las televisiones, salvo la del presidente. Que bueno, no es el presidente, pero es el que puso al presidente, que es Kolomoisky, que es un oligarca, como le gusta yo decir, cuando hablo de los rusos, pero un oligarca metido en temas de drogas, los papeles de Panamá, igual que Zelensky está en los papeles de Panamá, etcétera, etcétera. Todas las televisiones prohibidas. Yo dije que se había prohibido el Partido Comunista y el Partido de las Regiones, pero es que después se han prohibido hasta 11 partidos más. O sea que prácticamente la libertad de expresión hay dos hermanos comunistas muy famosos que eran también así muy conocidos, están los de la Casa de Design donde está. Está el jefe de uno de los partidos políticos que dice que era supuestamente amigo de Putin, no sé qué, lo han detenido y salía con una cara que se estaba súper demacrado, muerto, por ser no habiendo de comer en 20 días. Y lo quieren cambiar por varios mercenarios ingleses, que decían las mujeres de estos mercenarios que lo querían cambiar por ellos. Es que, de verdad que Hay que lo han dejado en libertad, pero le han quitado el pasaporte. Sí. Está pendiente del juicio de extradición. ellos lo pueden matar fácilmente. Es muchas veces entendible lo que hay, un país donde hay 8 millones de rusos, y tú ahora tienes los rusos metidos en la política, los tienes metidos en el ejército, los tienes metidos. Hay una psicosis absolutamente total. Cuando una persona va andando por ahí y dice, hostia, este puede ser que está informando, está diciendo dónde están los se los carga, lo amarran esto con el plástico. los papeles estos de celofán, lo amarran a los árboles, a las farolas, le echan agua para que por la noche ese agua se pueda congelar y no sé qué. Están absolutamente obsesos con lo que pueden tener dentro, porque es que no es normal muchas veces, claro, que tú dices, joder, acaban de llegar un cargamento de Odessa con las armas más modernas, que de pronto ha caído un misil encima de la puerta donde está el desarme. ¿Esto cómo es? O sea, la labor de inteligencia tan grande que tienen ahora mismo los rusos sobre el terreno, ya no solamente que tengan miles de drones dando vueltas, sino que además pueden tener gente sobre el terreno alumbrando, como se decía antes, ¿no? Con un láser, no sé qué, donde tenía que ir el objetivo. Ya yo creo que eso del alumbramiento con los drones estará pasado de moda, pero tienen que tener una información brutal de todo lo que se mueve en el país, y esa es la psicosis que debe haber en el país, con que cualquiera puede ser un informante ruso. ¿Se puede prever, por otras informaciones que obviamente los ciudadanos de a pie no vamos a tener nunca ni tenemos, se puede saber con datos más fiables o más o menos fiables
¿cuánta duración puede tener esta guerra? ¿Si se puede terminar pronto ya o no? ¿O vamos a seguir con esto mucho tiempo? Hay gente que habla que vamos a estar muchos meses en la guerra. A ver, yo creo que el Donbass, la parte gorda del Donbass que están ablandando con artillería, 3 semanas por ahí puede estar caída entera. Pero meterte ahora en Odessa significa primero llegar a Nikolaev, está rodeada, y después de Nikolaev tirar a Odessa, que está fortificada por gente del batallón neonazi Aidar, que la han nombrado gobernadora de la ciudad, y el primer edicto que ha hecho es que nadie puede abandonar la ciudad, son escudos humanos, y que se militarizan hospitales y escuelas, un porcentaje, un 30-40% de la ciudad de escuelas. Con lo cual la defensa de Odessa puede ser brutal, puede ser como la de Mariupol. Entonces eso tarda muchísimo. Otra cosa que diga, nos quedamos en el Donbass y a partir de ahí negociamos, puede ser que se quiera negociar, pero ya digo, es que hay gente ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, una ciudad muy cercana a Mariupol, que ya se parece el nombre también, dijeron que por favor, que jamás se vayan los rusos de ahí. Es que dice, os vayáis y vuelvan los ucranianos, nos matan a todos. Porque no habían prestado suficiente resistencia, porque sabían nuestra, y dicen, no iros jamás, porque entonces yo creo que es que el concepto de Novorrusia, que era Donetsk y Lugansk, que eran las dos provincias estas que están aquí a este lado, con Kharkov, con Odessa, con Gerson, con Zaporilla, creo, toda esa, y quizá Dnipro, todo lo que es el este del río, tal, puede que sea el objetivo final, porque esa gente ya, es que con ese tipo de gobierno había gente que decía, que vuelva Yanukovych, que era el del Partido de las Regiones, que va a tenerlos a todos integrados en un país. Pero ahora mismo los neonazis no van a dejar que nadie que no sea buen ucraniano como ellos piensan, que forman parte del país. Si no lo van a echar, lo van a matar ahora o más adelante. Entonces habrá gente que vaya a aprovechar y que el concepto de Novorrusia se vuelva a recuperar con toda la zona de, ya no solamente del Donbass, sino toda la costa del Mar de Azov y del Mar Negro. Y es verdad que si dura la guerra, una cosita nada más, si la duración, si esto se alarga, si hay una potencia tan fuerte como Rusia y una tan pequeñita como Ucrania, es porque a Ucrania la están engordando, ¿no? Vamos a ver, es una manera de hablar muy bruta, pero La están inflando eso a es, eso es lo que quieren. O sea, eso estaba escrito en los papeles del informe de la Rand Corporation. Hay que empantanar a Rusia en una guerra de muchos años donde se debilite económicamente y militarmente. O sea, ya lo ha dicho un general americano, para debilitar a Rusia necesitamos que esto dure mucho. Pero ya digo, Rusia no está utilizando el potencial que tiene. Y lo que ha sacado es decir, si alguien se atreve a que vaya por nosotros, tengo el misil el misil Sarmat, el Satán 2, que es capaz de destruir de un solo tiro el Reino Unido o Francia, de un solo tiro. Esos son 16 cabezas nucleares que se abren, cada uno va a un sitio, da pop, y adiós Francia entero borrado del mapa. Entonces, evidentemente no van a usarlo ni deberán usarlo nunca. Pero, tecnología que no tienen otras potencias nucleares. Un misil indetectable, un misil que puede llegar en la caída a Mach 20, que no hay ningún sistema antimisiles que pueda con él, y van a hacer 46 de esos que han encargado para los próximos años, que eso se cargarían a Estados Unidos entero y a Canadá entero borrado del mapa. Pero también lo que tú estás comentando, ¿no? Que están los trenes que están bombardeando para que no lleguen las armas, y hasta qué punto tienen esa parte que tú dices final que puede resistir, están militarizados como para resistir, ¿no? Ahí hay 100.000 o 100 y pico mil soldados, de los que han estado luchando contra los más, son mucha gente. Y además, yo he visto desde el aire algunas veces un vuelo sobre las trincheras, y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras y de puestos subterráneos que hacen un boquete, lo protegen no sé qué, y ahí ponen una pieza de artillería. Y entonces, claro, cuando antes los rusos que empezaron yendo a saco por los tanques y tal, cuando tenían tantísimas armas antitanques, pues aunque tengan buenas corazas, etcétera, pero cayeron un montón de tanques y un montón de gente. Murieron 2.000 y pico de rusos, fueron víctimas, entre muertos y heridos en la primera semana del conflicto. Ahora te aseguro que no es así, ni muchísimo menos. Están cayendo muy poquito y están machacando antes de avanzar.
el gas de Rusia a Alemania pasa por Ucrania, ¿o no? Sí, Y Ucrania cobraba de Rusia muchísimo. Peaje. y todavía cobra. Todavía cobra. Eso es Una guerra muy rara. Es muy raro. Ya. O sea, claro, Rusia está ganando, con la subida del precio del gas, está ganando muchísimo dinero y ahora mismo está pagando toda la guerra con el remanente que tiene de la subida de los precios del petróleo y del gas. Y Capitalismo se Rusia llama. lo paga. Otra cosa. Y en rublos. Ahora eso no lo hemos hablado, pero que ya hay 10 países que están pagando en rublos. Si Putin, por ejemplo, declara la guerra el 9 de mayo, ¿no? Declara la guerra, todavía no está declarando una guerra. Oficialmente declara una guerra. ¿Eso cambia la situación? Hombre, yo creo que la guerra, como dicen los abogados, es de jure, de ley, ya estará, pero ya está de facto, ¿no? Ya la guerra existe. Pero no se puede declarar, no es una guerra en condiciones. Cuando viene el embajador y dice, bueno, estamos en guerra, el embajador se va. Pero Eso no ha pasado allí. eso pasó el día que dijeron que iban a iniciar una operación especial para desmilitarizar y desnazificar. Es que ya, pero no es oficial una guerra. Eso, Pero Putin podía declarar una guerra. Podría. Y pero- entonces yo digo, cambia. Claro, porque eso implicaría a lo mejor usar armas estratégicas. Eso. Es decir, ya no estamos andando con pies de plomo, sino que ya vamos a saco. Bueno, entonces